Hola, hola, adorados cómplices de la telenovela turca y chismosos empedernidos. Una vez más, su canal preferido, ese rincón virtual donde diseccionamos con lupa cada suspiro, cada mirada y cada rumor que emana del fascinante universo de nuestros actores turcos consentidos, les da la más cordial bienvenida. Hoy preparen sus palomitas, ajusten sus audífonos y abróchense los cinturones, porque la bomba que estamos a punto de detonar tiene la potencia de un volcán otomano en erupción. Sí, damas y caballeros, hoy nos adentraremos en el intrigante laberinto de la vida de él, del inigualable, del mismísimo Can Yaman, para desentrañar un misterio que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. ¿Realmente explotó? Y si lo hizo, ¿qué veneno escupió exactamente sobre Demet Özdemir? ¿Hay un matrimonio en la cuerda floja y un tercero en discordia? Agárrense fuerte porque este drama viene con giros inesperados y revelaciones explosivas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, permítanme recordarles que aquí, en este su canal, amamos el chisme, sí, lo confesamos, pero siempre con una dosis saludable de respeto y un firme compromiso de separar la verdad de la ficción, tarea que, admitámoslo, a veces se torna más desafiante que descifrar el nudo gordiano. Y hablando de realidades y fantasías, no olviden suscribirse a este su espacio de confianza si desean estar al tanto de todas las novedades, los chismes jugosos, los rumores escalofriantes y las exclusivas candentes que circulan por el Edén del espectáculo turco. Activen la campanita, ese pequeño pero poderoso símbolo de la alerta chismosa, para que no se pierdan ni un solo vídeo de este festín de intrigas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al meollo del asunto. La pregunta que carcome nuestras entrañas, la interrogante que nos roba el sueño y nos mantiene al borde del asiento es: ¿Can Yaman realmente explotó? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué rayos dijo de Demet Özdemir? Aquí, mis queridos detectives de la farándula, es donde la trama se complica y las aguas se enturbian. En los últimos meses, las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, han sido pasto de las llamas, consumidas por supuestas declaraciones incendiarias de Can Yaman sobre Demet Özdemir, la talentosa actriz que compartió créditos protagónicos con él en la aclamada serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en Latinoamérica. El problema radica en que muchas de estas declaraciones han sido extraídas de contexto, tergiversadas, inventadas o simplemente son el producto de la imaginación febril de algún internauta ocioso. Uno de los rumores más persistentes, ese eco que resuena con fuerza en los pasillos virtuales de la farándula, es que Can Yaman se habría referido a Demet Özdemir de manera despectiva, insinuando que su meteórico éxito se debió más a la innegable química que irradiaban en pantalla que a su talento individual y a su arduo trabajo. Incluso algunos osados han llegado a afirmar que la acusó de ser una persona difícil, conflictiva y poco colaboradora en el set de grabación, una diva insoportable que hacía la vida imposible a sus compañeros. Sin embargo, y aquí es donde debemos pisar el freno, no existe una sola fuente confiable, un testimonio veraz, una prueba irrefutable que respalde estas escandalosas afirmaciones. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, ni sus respectivos representantes han confirmado o desmentido oficialmente estas acusaciones. Por lo tanto, por el momento nos vemos obligados a tomarlas con pinzas, a someterlas al escrutinio de la duda razonable y a tratarlas con la cautela que merece todo rumor que carece de fundamento sólido. Pero, ¿de dónde provienen todos estos rumores? ¿Cuál es la génesis de esta avalancha de especulaciones? Bueno, la respuesta es multifactorial, ya que existen varios elementos que han contribuido a esta ola de habladurías y conjeturas. En primer lugar, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación, sometida al implacable escrutinio público. Desde el primer momento, los fervientes admiradores de Erkenci soñaban con que su romance traspasara la barrera de la ficción y se materializara en la vida real. Y la verdad es que la química entre ellos, esa chispa que encendía la pantalla, era innegable, palpable, casi tangible. Esta situación generó una enorme presión sobre ambos actores, quienes siempre han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, protegiéndola de la voracidad de los medios y de la obsesión de los fans. En segundo lugar, Can Yaman es conocido por ser un personaje un tanto impulsivo, espontáneo, incluso controvertido. A lo largo de su carrera ha protagonizado diversas polémicas, tanto por sus declaraciones sin filtro como por su comportamiento a veces impredecible. Esta reputación, este aura de chico malo, ha hecho que muchos estén dispuestos a creer cualquier cosa que se diga sobre él, incluso si no existen pruebas que la respalden.
Y seamos honestos, en el despiadado mundo del periodismo del espectáculo, a veces el clickbait, los titulares sensacionalistas, las noticias escandalosas venden más que la verdad, que suele ser mucho menos atractiva y emocionante. Ahora pasemos al segundo plato fuerte de este festín chismoso, el supuesto matrimonio al descubierto. Aquí la cosa se pone aún más interesante si cabe, porque estamos hablando de Demet Özdemir, quien, como todos ustedes saben, contrajo matrimonio con el reconocido cantante Oğuzhan Koç a principios de 2022. Sin embargo, los rumores de crisis en su matrimonio, las especulaciones sobre una posible ruptura, han sido una constante desde entonces. Se ha hablado de posibles infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables y, en general, de una falta de entendimiento entre la pareja, de un abismo que los separa cada vez más. Y aquí es donde el nombre de Can Yaman vuelve a entrar en escena, como un fantasma del pasado que atormenta el presente. Algunos medios de comunicación, siempre ávidos de titulares jugosos, han insinuado que la tensión entre Demet y Oğuzhan podría estar relacionada con la presencia, real o imaginaria, de Can Yaman en la vida de la actriz. Se ha dicho que Oğuzhan siente celos, inseguridad y desconfianza ante la buena relación que Demet mantiene con su excompañero de Erkenci Kuş, y que esta situación ha generado conflictos, discusiones y malestar en la pareja, erosionando los cimientos de su matrimonio. Sin embargo, una vez más debemos ser cautelosos, escépticos y rigurosos con estas afirmaciones. No existe ninguna prueba fehaciente, ningún indicio sólido que demuestre que Can Yaman haya tenido algo que ver con los problemas matrimoniales de Demet Özdemir. Es cierto que los rumores de crisis en el matrimonio de Demet son persistentes, que el río suena y que algo de agua debe llevar, pero atribuirlos directamente a la presencia de Can en su vida sería una especulación irresponsable, una simplificación burda y una injusticia flagrante. De hecho, es importante recordar que las relaciones humanas, y especialmente los matrimonios, son asuntos complejos, intrincados y multifacéticos, y que los problemas matrimoniales pueden tener múltiples causas, que van desde la falta de comunicación hasta las diferencias en los proyectos de vida, pasando por el desgaste de la rutina y la aparición de nuevas tentaciones. Atribuir la crisis de un matrimonio a un tercero, sin tener pruebas sólidas que lo justifiquen, es una simplificación injusta, una forma de reducir la complejidad de la vida humana a un mero culebrón y puede causar un daño irreparable a todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo este embrollo? ¿Qué lecciones podemos extraer de este mar de rumores y especulaciones? Bueno, en primer lugar, que la vida de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo objeto de un enorme interés mediático, que cada uno de sus pasos es seguido con lupa y que cualquier rumor que los involucre se convierte en un tema de debate nacional. En segundo lugar, que muchos de los rumores que circulan sobre ellos son infundados, carecen de pruebas sólidas y se basan en meras conjeturas, en interpretaciones maliciosas o en invenciones puras y duras. Y en tercer lugar, que debemos ser cautelosos, críticos y racionales a la hora de creer todo lo que leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la vida personal, las relaciones sentimentales y los problemas matrimoniales. Es fácil dejarse llevar por el drama, por la emoción, por el morbo que despiertan los chismes, pero es importante recordar que detrás de cada rumor, de cada especulación, hay personas reales, con sentimientos reales, con vidas reales. Y al final del día, todos merecemos respeto, privacidad y la presunción de inocencia, incluso las celebridades, que a menudo son tratadas como meros personajes de ficción, despojados de su humanidad. Así que, resumiendo, Can Yaman puede que no haya explotado como tal, al menos no existe evidencia concreta que lo demuestre. Los rumores sobre sus supuestas declaraciones despectivas sobre Demet son, por ahora, solo eso, rumores, especulaciones, habladurías sin fundamento. Y en cuanto al matrimonio de Demet, aunque sí parece haber problemas, aunque la crisis es evidente, no podemos culpar directamente a Can Yaman sin tener pruebas irrefutables que lo vinculen con la situación. La clave, como siempre, reside en la prudencia, la objetividad y el respeto. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de los chismes turcos, por sumergirse conmigo en este mar de intrigas y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, que les haya invitado a reflexionar sobre la importancia de la cautela y el respeto en el mundo del chisme. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman realmente dijo esas cosas sobre Demet? ¿Piensan que Can podría tener algo que ver con los problemas matrimoniales de Demet? ¿Son partidarios de creer todo lo que leen en las redes sociales o prefieren mantener una actitud escéptica?
Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos, conocer sus puntos de vista y debatir juntos sobre este apasionante tema. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco, con sus compañeros de chismes y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Activen la campanita, ese pequeño icono que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden que aquí, en este su espacio de confianza, estamos siempre al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, listos para informarles, entretenerlos y hacerlos partícipes de este apasionante universo. Hasta la próxima, mis queridos cómplices de la telenovela turca. Y recuerden, el chisme es un placer, pero siempre con responsabilidad.